El 11 de junio de 1955, el automovilismo vivió su día más oscuro. En la recta principal del circuito de la Sarthe, durante las 24 horas de Le Mans, un choque en plena carrera desencadenó el accidente más catastrófico en la historia del automovilismo, dejando más de 80 muertos y 120 heridos. La brutalidad de la tragedia no solo marcó un antes y un después en la seguridad del automovilismo, sino que provocó un shock mundial, llevando a la prohibición temporal de las carreras en varios países y obligando a una reestructuración completa de la seguridad en los circuitos. Hasta ese momento, las carreras de autos se veían como un espectáculo de velocidad sin límites, donde los autos eran cada vez más potentes. Los circuitos no tenían medidas de seguridad modernas y los pilotos competían bajo riesgos extremos. Pero en Le Mans 1955, la falta de conciencia sobre los peligros del automovilismo cobró su precio de la forma más trágica posible. ¿Cómo ocurrió exactamente el accidente? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Por qué murieron tantas personas? ¿Y qué cambió en el automovilismo a raíz de esta catástrofe? Para entender la magnitud de lo sucedido, hay que analizar cada detalle de aquel fatídico día, los errores que lo hicieron posible y las consecuencias que definieron el futuro del automovilismo. A mediados de los años 50, el automovilismo vivía una era de progreso sin restricciones. Las marcas como Ferrari, Mercedes, Jaguar y Aston Martin peleaban por la supremacía en Le Mans y en otras competencias de resistencia, invirtiendo millones en autos cada vez más veloces y aerodinámicos. Pero mientras la tecnología de los autos avanzaba, las pistas y las medidas de seguridad seguían atrapadas en el pasado. En Le Mans, el circuito de la Sarthe se había mantenido prácticamente sin cambios desde los años 20. Las tribunas estaban a pocos metros de la recta principal, sin barreras de protección. No existían vallas de seguridad que separaran a los espectadores de los autos. La línea de boxes estaba pegada a la pista, sin muro de separación. Los mecánicos trabajaban en los autos mientras los demás autos pasaban a toda velocidad. En 1955, los autos alcanzaban más de 250 km por hora, pero la pista no estaba diseñada para velocidades tan extremas. En este contexto, Le Mans 1955 se presentaba como una de las ediciones más competitivas, con Mercedes y Jaguar como los favoritos a la victoria. Pero nadie imaginaba que esta carrera cambiaría la historia del automovilismo para siempre. El desastre ocurrió en la vuelta 35, cuando la carrera ya llevaba más de 2 horas de intensa competencia. El piloto británico Mac Hawthorne lideraba la carrera con su Jaguar D-Type. Se acercaba a los pits cuando, de repente, decidió entrar en boxes de forma abrupta. Para hacerlo, frenó bruscamente en plena recta, lo que obligó al piloto Lance Macklin a reaccionar rápidamente. Macklin, al ver que Hawthorne frenaba, giró a la izquierda para evitar el impacto. Pero en ese momento, por detrás venía Pierre Levegh en su Mercedes-Benz 300 SLR a 240 km por hora. El auto de Macklin se convirtió en una rampa improvisada que lanzó el Mercedes de Levegh por los aires. El auto de Levegh voló más de 30 metros por encima de la pista, desintegrándose al caer sobre la tribuna principal. El motor y el tren delantero del Mercedes salieron despedidos a más de 200 km por hora, impactando directamente contra el público. Levegh murió en el acto, pero lo peor ocurrió con los escombros del auto. Los restos del Mercedes, hechos de magnesio, se incendiaron inmediatamente, generando una explosión de fuego incontrolable. Más de 80 espectadores murieron instantáneamente por el impacto de las piezas del auto y el incendio. Otros 120 resultaron gravemente heridos, en lo que se convirtió en el accidente más mortal en la historia del automovilismo. Mientras todo esto ocurría, la carrera siguió como si nada. La organización decidió no detener la competencia para evitar un pánico masivo en el público. El desastre de Le Mans 1955 generó una conmoción global. Por primera vez, el automovilismo fue cuestionado como un deporte demasiado peligroso, y las consecuencias fueron inmediatas. Mercedes-Benz se retiró de las competencias de resistencia y Fórmula 1,
desapareciendo del Motorsport hasta 1989. Francia, Alemania, Suiza y España suspendieron todas las competencias automovilísticas tras la tragedia. Suiza prohibió permanentemente las carreras en circuitos cerrados, una ley que duró hasta 2018. Las tribunas fueron alejadas de las pistas. Se introdujeron barreras de seguridad y muros de contención. Se separaron los boxes de la recta principal con muros de protección. Se prohibieron materiales altamente inflamables como el magnesio en la construcción de autos de carreras. Se implementaron cinturones de seguridad obligatorios y cascos más resistentes. Aunque los cambios no fueron inmediatos en todas las categorías, Le Mans 1955 marcó el comienzo de la era moderna de la seguridad en el automovilismo. El accidente de Le Mans 1955 no solo fue una tragedia, sino una advertencia de que el automovilismo no podía seguir ignorando la seguridad. Durante décadas, las carreras habían sido un espectáculo sin regulaciones estrictas, donde el peligro era parte del atractivo. Pero tras la muerte de más de 80 personas en un solo evento, el mundo se dio cuenta de que era inaceptable seguir compitiendo sin tomar medidas para proteger a pilotos y espectadores. Si hoy los circuitos cuentan con muros de seguridad, escapatorias amplias y barreras de protección, es porque Le Mans 1955 dejó una cicatriz que nunca podrá ser olvidada. Porque aquella tarde en Francia, el automovilismo pagó el precio más alto posible por su arrogancia ante el peligro.